Justicia como copertenencia. De todos los libros de Gustavo Flores, puedo decir que este en particular se ha llevado mis elogios, no solo por su concisión en 98 páginas, sino que el contenido es la conjunción de una gran cantidad de obras y un planteamiento original. Analiza pensadores de muchas latitudes y resume grandiosamente sus posturas en torno a la justicia y su relación con el bien, la felicidad, la igualdad, el poder, la globalización y el perdón. Para Flores Quelopana, la justicia es parte de la naturaleza humana y teniendo la capacidad de utilizar el valor, se convierte en un ser ético y por ello lo razonable es pensar en el bienestar y la libertad de todos, y es inmoral que existan megacorporaciones que tienen el poder económico mundial. Esto es razón suficiente para el perfeccionamiento de la justicia, lo que permitirá la obtención de la libertad, el bienestar y la felicidad. Todos nos copertenecemos, por ello, a su teoría de la justicia la denomina copertenencia. Justicia y bien. La justicia, comenta Gustavo Flores, es la disposición de dar a cada uno lo suyo, ya sea de manera individual, social o grupal. Por ello, los gobiernos deben de tratar con justicia a sus ciudadanos. John Rawls decía: la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, así como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. También cree que la política es la creación de sociedades justas. Pero ¿cómo hacer entonces para que se respete la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos? En ese aspecto, revitaliza la idea de igualdad con una postura kantiana de lo justo sobre lo bueno, negando la propiedad privada, lo cual debilita las responsabilidades privadas y es un retorno al republicanismo clásico. La bondad no es pura racionalidad, sino que es una virtud axiológica de la voluntad. La filosofía crítica kantiana carece de una teoría de justicia, por lo cual la interpretación de Rawls resulta un tanto forzada. La justicia, dice Gustavo Flores, no tiene que tener primacía sobre el bien. En la justicia como equidad, la primacía de lo justo sobre el bien significa que son los principios de justicia política los que imponen limitaciones a los estilos de vida permisibles. Gustavo Flores insiste que en el hombre lo ontológico se fusiona con la dimensión ética. No hay hombre sin ética, hay hombre negador de lo ético, el hombre anético. En el fondo, no solo se trata de redistribuir la riqueza material, sino primordialmente la riqueza espiritual, justicia y felicidad. Gustavo Flores piensa que para el hombre virtuoso la justicia le causa felicidad, mientras que al hombre vicioso le provoca infelicidad. El maquiavelismo se condensa en la máxima: el fin justifica los medios, prescindiendo de la moral y de la religión. La justicia ya no se identifica con la felicidad, y la felicidad misma ya no consiste en hacer el bien. Para Kant, la moralidad puede dar forma a la política, sin llegar a convertirse en el motivo de la política. Para John Stuart Mill, las acciones buenas dan dicha y las malas tienden a producir el efecto contrario. Pero al reducir el concepto de bien al concepto de utilidad, se produce un reduccionismo moral. Para Mill, la idea de justicia supone dos cosas: una regla de conducta y un sentimiento que sanciona las reglas. O sea, el único fundamento de la civilización es coaccionar al individuo para que no haga daño a los demás. Al creer que todo tipo de acción debe estar en función de la consecuencia y no de la virtud, el utilitarismo que pregona Mill queda convertido en una doctrina consecuencialista
Para Rawls, el utilitarismo es una forma de bienestarismo que pasa por alto la individualidad, que antepone los derechos globales a los derechos individuales. No toma en cuenta la distinción moral entre las personas y rompe la relación entre la justicia y la felicidad. Es un error pensar que el valor moral del individuo puede estar sujeto al bienestar colectivo. Para Platón, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, la moral está en la base de la justicia y por ello produce felicidad. Para Platón, la comunidad política tiene por causa la práctica de las buenas acciones y no simplemente la convivencia. La ley positiva es interpretación de la ley natural. No es ley la ley que no sea justa y por lo tanto, de la ley natural, que es la primera regla de la razón, debe derivarse toda ley humana. Una política que hace desgraciado al justo y feliz al injusto señala una sociedad que ha perdido la virtud y la capacidad para edificar una vida buena. Dice Flores que Lopana que el hombre es en esencia un ser advocado al bien y al valor. Por ello el principio de la justicia no es creado por el hombre, sino descubierto por él. Justicia e igualdad. En este capítulo, nuestro pensador llama a la reflexión con una pregunta. ¿Qué sentido tiene mitigar la pobreza si no se puede eliminar las desigualdades sociales? Y toma de ejemplo la obra Teoría de la Justicia de Rawls, para resaltar el construir los principios de justicia alrededor de unos bienes sociales básicos y comparar situaciones de desigualdad. En el liberalismo político de Rawls se pueden distinguir tres características. Lo justo debe ser independiente de lo bueno para ser imparcial. La sociedad es un sistema equitativo de cooperación social de personas libres e iguales. Y las personas racionales y razonables comparten un acuerdo social al verse a sí mismas como libres e iguales. Rawls recupera la tradición del contrato social no en la voluntad general, sino en un mecanismo de representación sostenido en la imparcialidad y el consenso. Todos somos iguales para restablecer el contenido de la justicia. Es injusto que los individuos utilicen sus privilegios sociales para sacar ventaja en la distribución de ingresos y riquezas. Una sociedad justa es la que crea condiciones para el respeto mutuo y suprime todas las formas de opresión. Subraya que el Perú ocupa el puesto 29 de multimillonarios en el mundo y suman 12 las personas en Perú con alto poder adquisitivo. La fiscalización distribuida sobre los ingresos cumple el papel de compensar la desigualdad natural y permitir las desigualdades que nacen de la admisión y el esfuerzo de las personas libres. La sociedad capitalista de mercado está basada en la injusticia y la explotación. El capitalismo empieza cuando comienza a funcionar la ley de la oferta y la demanda del trabajo asalariado y vuelve nihilista al hombre. Destaca que no podemos dejar de reconocer que se aproxima la hora del hombre sin mercado laboral, no tanto por el desempleo estructural, sino por el surgimiento de la renta básica o el salario ciudadano. La preservación del interés personal no puede estar desvinculado del interés colectivo. El neoliberalismo lo desvinculó al concebir la sociedad como un sistema de cooperación social a lo largo del tiempo. Sus normas justas acaban beneficiando a todos. La filosofía de la ontoética de Flores que Lopana parte del reconocimiento del corazón antes que de la razón. El corazón comprende instantáneamente la justicia, interpreta la justicia no como entidad, sino como copertenencia. Por eso, la libertad no es superior a la justicia, sino que se supedita a ella. La libertad auténtica es el hábito que se adquiere en la práctica de la justicia. Esta es la tesis de la teoría como copertenencia de Gustavo Flores que Lopana. Justicia y poder. El poder es la sustancia fundamental de la política. En términos weberianos,
se puede afirmar que el neoliberalismo consistió en poner el poder coactivo del poder político al servicio del poder económico de las megacorporaciones mundiales. El poder político es usado indiscriminadamente a favor de la élite económica mundial para emprender la apología de la prioridad de la libertad económica sin trabas estatales. El capitalismo social de mercado fue sustituido por el capitalismo de libre mercado. El capitalismo se encamina hacia el telemático trabajo en casa del mercado digital y ecológico. Hobbes señalaba que el poder político se disuelve no solo por el abuso del poder, sino también por defecto de poder. En otras palabras, dice Flores, no vamos hacia un modelo de capitalismo, no vamos hacia el comunismo, sino vamos hacia un modelo diferente de capitalismo, cuasi socialista, pero económicamente se sujeta a las leyes del mercado capitalista, con una seria restricción al poder de los grandes monopolios y la prohibición de la usura bancaria, y finalmente con un poder político más centrado, planificador y menos liberal. Justicia y globalización. Resulta inmoral que la mitad de la población mundial posea el 1% de la riqueza, mientras que el 10% más rico acumule el 85% de la riqueza global. Para que haya una verdadera justicia, se tiene que acabar con esta desigualdad, y para ello se requiere de una economía desarrollada pero sostenible. Por ello, recalca Flores, hay que dar un nuevo sentido a la vida y lograr una nueva imagen del mundo. Para Rawls, los derechos humanos no son derechos de los pueblos, sino de los individuos. En otras palabras, se opone a la distribución global de la riqueza. Milanovic cree que la justicia se puede alcanzar sin salir del capitalismo. Mientras tanto, los desfavorecidos deben esperar por generaciones el perfeccionamiento del sistema imperante. Guariglia deja claro que una justicia global exige un Estado global. Ya lo decía Hobbes, donde no hay un poder común, no hay ley. Donde no hay ley, no hay justicia. Thomas Nagel considera que la desigualdad global es una horrible desgracia, pero no está claro que se trate de una injusticia. Thomas Bosch dice que tenemos que combatir las desigualdades globales. Afirma que globalizar la economía se vuelve criminal y antihumano si no va acompañada de la globalización de los derechos humanos, de la justicia y la ética juntos. El predominio del interés común sobre el beneficio personal es la idea central de una economía basada en la justicia por varias razones. Hoy las fronteras de la soberanía son mucho más difusas. La justicia global es posible e improrrogable. Justicia y perdón. Aquí llegamos al capítulo final abordando un tema difícil y controvertido, la justicia y el perdón. Dice, la suprema justicia es el perdón, pero la capacidad humana para el perdón no es ilimitada ni debe serlo, sencillamente por su condición de criatura. De allí que en el Estatuto de Roma existen delitos imprescriptibles como el genocidio. En derecho, lo imprescriptible es lo que no puede perder vigencia o validez, es decir, no puede ser objeto de perdón ni prescripción. La misericordia es el trato amable, es perdonar a alguien que podría ser tratado con dureza, mientras que el perdón es dejar la ira y el resentimiento contra una persona. Ahora bien, en el acto del perdón no se efectúa una renuncia a la justicia, al contrario, es el acto definitivo de la justicia, porque en vez del olvido se impone el reconocimiento en el arrepentimiento o insistencia en el mal o el pecado. El perdón es el reconocimiento de que la realidad es reconstruible. El perdonar puede poner fin a la violencia, pero no pone fin al daño. Por ello hay situaciones que son humanamente imperdonables, como los crímenes de lesa humanidad. Pero, ¿cómo perdonar también a gobernantes que no se sienten culpables ni responsables de mantener un sistema basado en injusticia social? Perdonar lo imperdonable no es ético, resulta abominable y atenta contra el principio de la humanidad.
La vida sin perdón es posible, pero la vida perdonando lo imperdonable es autodestructiva. Al perderse los valores fundamentales de la vida, se pierde también el sentido del perdón y de la existencia. Gustavo Flores concluye afirmando que el triunfo del perdón como acto supremo de la justicia no es sencillo. Así, en la modernidad, de poco sirve la educación para la paz si se vive en un contexto hecho para la explotación del hombre y las injusticias sociales. He aquí un libro indispensable para pensar filosóficamente el tema de la justicia, en un tiempo como el nuestro, tan agobiado de una lacerante desigualdad. Gracias.